Así yo también lo creo. Y quiero invitarle para que abra la palabra del Señor conmigo en Lucas, en el capítulo 16, versículo del 1 al 15. Y vamos a estar tratando en esta mañana el tema de la mayordomía. Y usted dirá, uy, ¿eso qué es? Eso está como raro, no entiendo. Suena como a mayordomos, como a jefes, como a cosas tal vez hasta de plata. ¿Qué será eso de la mayordomía? ¿Podemos ponerla en la versión Reina Valera, por favor? Lucas capítulo 16, versículo del 1 al 15. Amén. ¿Cuántos ya lo tienen? Ojo la pregunta, ¿cuántos no trajeron Biblia? Levante su mano. Me gustaría que las personas que tienen Biblia se acerquen a los que no tienen Biblia y compartan la palabra y entre todos la podamos leer. Amén. Mira, aquí si alguien tiene una Biblia, si no, pues la palabra está en las pantallas. Amén. Bueno, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Espíritu Santo. Lucas 16, versículo 1 dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado, diga conmigo, acusado, ante él como disipador de sus bienes. Repita, disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿Da cuenta de qué? De tu mayordomía, que es lo que vamos a estar tratando en este día. Porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita, diga conmigo, me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto, diga conmigo, pronto, y escribe 50. Después dijo a otro: ¿tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, diga conmigo, sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con los semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos, diga conmigo, ganad amigos, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Diga conmigo, moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Diga conmigo, riquezas. Y oigan también todas estas cosas, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Abominación. Qué tremenda palabra. Yo la leí y quedé un poco como en shock. Ya la había leído varias veces, pero no la había entendido. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa que yo a veces leo
y a la primera vez no entiendo. Entonces, ¿qué necesito? Volver a leer. En realidad muy pocas veces a la primera vez que leemos entendemos, por eso es necesario leer varias veces. Y usted dirá, ay, ¿por qué nos puso a repetir la palabra disipador y que me quitó la mayordomía y que sagazmente y que las moradas eternas? Porque si usted coge solo esas palabras que repetimos, ahí tiene el resumen del mensaje de esta mañana. Se lo pongo claro para que a usted no se le olvide, sino para que lo pueda recordar fácilmente. Y dentro de 8 días, cuando yo le pregunte y me lo encuentre por ahí, cuando nos estemos tomando un cafecito, una empanadita, pues usted se acuerde que estábamos hablando de la mayordomía. Pero entonces, para iniciar, el propósito de Dios con esto de la mayordomía, si lo pudiéramos resumir en una frase, es que la mayordomía es ser buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado. Dígale a la persona que está a su lado, buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado. Entonces Dios, si usted lo lee en el capítulo anterior, en el capítulo 15, está la parábola de los talentos. Y a uno dice que le entregó 5, y a otro 3, y a otro 1. Pero no voy a hablar de eso en esta mañana. Pero sí es el contexto de lo que Dios estaba haciendo y de lo que estaba pasando con Jesús cuando le estaba enseñando a sus discípulos, ¿cierto? Porque cuando usted lee en el primer versículo dice, dijo también a sus discípulos. Entonces el Señor le estaba enseñando a sus discípulos. En esta mañana el Señor me permite compartirle esta palabra a ustedes. Pero esta es una palabra, y ojo a lo que voy diciendo, tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando a su iglesia. Y lo que Dios le está hablando a su iglesia en este tiempo es que esta casa es una casa de multiplicación. Amén. ¿Cuántos lo creen? Esta es una casa de multiplicación. Pero si nosotros no tenemos en claro esta palabra, si nosotros no sabemos cómo administrar lo que Dios nos ha entregado, pues difícilmente vamos a poder multiplicarlo, ¿cierto? ¿Es correcto o no es correcto? Para hacer una breve introducción, me di a la tarea de buscar la mayordomía en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucedía con la mayordomía en el Antiguo Testamento? Y la mayordomía en el Antiguo Testamento era simplemente la administración de bienes materiales. Pare de contar. Por allá en Isaías hay la historia de un siervo que le entregaron unas cosas y que tenía que dar resultados, que tenía que dar cuentas de lo que se le había entregado, ¿sí? No es muy mencionada en el Antiguo Testamento, pero me causó curiosidad que solo hacía énfasis en la administración de bienes materiales. Pero viéndolo en el Nuevo Testamento, volví a hacer esa revisión y me di cuenta que más allá de la administración de los bienes materiales, también está la administración de los bienes espirituales. Y usted me dirá, uy, ¿cómo así? Sí, en esta mañana lo estaba leyendo a Andreita cuando empezaba la reunión y me sentí muy alegre porque dije, es la confirmación de lo que Dios quiere hablar. Y ella hablaba de que podamos ver los misterios de Dios. Y en realidad, si lo leemos ahorita más adelante, ahí en el versículo 8 hay un misterio. Usted dirá, pero ¿cómo así que los hijos de luz son más sagaces que nosotros? ¿Cómo puede ser eso posible? Pues sí, vamos a entender por qué y si eso a Dios le gusta o no le gusta. ¿Qué opina Dios de esa situación? Quiero que podamos ir un poco más allá y podamos encontrar cuál es nuestro estado actual. ¿Cómo se encuentra hoy usted a este día? Haga una evaluación allá rápidamente y diga, no sé, de 100, de 200, de 300 cosas, dinero, lo que Dios le haya entregado, ¿usted cómo lo ha administrado? ¿Y cómo sabe si lo ha administrado de una manera buena o de una manera mala? Por los frutos, por la manera en que se ha multiplicado lo que Dios le ha entregado. Entonces, le quiero decir
en esta mañana que la mayordomía no es solamente la administración de dinero. Ahí en la palabra, como lo acabábamos de leer, sí habla propiamente del dinero, pero más allá de la administración del dinero, es la administración también de personas. Y más allá de la administración de personas, también, si nos vamos al griego y al hebreo, mayordomo era la persona que cuidaba de los niños, que era como el tutor, que tenía esa responsabilidad de velar porque ese niño creciera y fuera bien educado y fuera una persona de bien y que se pudiera desarrollar personalmente. Pero también esta palabra nos habla a los pastores. Esta palabra también me habló a mí personalmente, de cuál es el cuidado que yo estoy teniendo con las ovejas, que las ovejas no son mías, son del Señor. Pero si yo soy un buen mayordomo, pues yo le doy buenos pastos. Entonces, cuando yo doy buenos pastos, yo estoy hablando de una mayordomía espiritual. No es una mayordomía solamente de dinero. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Los noto muy callados, están como a la expectativa, atentos de qué serán esos misterios que vamos a descubrir en esta mañana. Bueno, para empezar esta historia, tuve la oportunidad, por la misericordia y la gracia del Señor, no por más, de prepararme en lo secular, también en algo que se llama la dirección de las empresas. Y cuando Dios me dio la oportunidad de prepararme y de realizar una maestría, llegó un momento en el que yo dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Me sentí un poco confundido, me sentí un poco perdido, porque pues yo antes soy ingeniero de sistemas y siempre he trabajado con la programación y los computadores y todas esas cosas. Y un día dije, el Señor me movió a estudiar esto de la administración de las empresas. Y cuando ya íbamos como culminando, nos fue muy bien en las clases, en las asignaturas, pasamos una materia, pasamos la otra, se pasaron los 2 años que dura el estudio, llegó el bendito trabajo de la tesis, que es bastante complicado. Y cuando estábamos en ese momento, que fue bastante difícil porque nosotros habíamos hecho juiciosos los 2 años el estudio y lo entregamos. Y cuando lo entregamos nos dijeron, esto está muy bien para un pregrado, pero para un posgrado le falta mucho. Entonces cuando a ti te dicen que todo tu trabajo de 2 años, el sacrificio y el esfuerzo, porque lo hicimos con otro compañero, no sirve, hay que tirarlo a la basura y hay que volver a empezar, ahí es cuando usted dice, ¿y en qué me metí yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Hay que volver a empezar. Pues cuando el Señor me permitió leer esta palabra, estaba hablando a mi corazón de que es necesario que nosotros a veces tengamos que volver a empezar. Que usted cree que ya tiene todo construido y que pues es el chacho el que ya sabe cómo manejar sus finanzas, de cómo dirigir su familia, sus cosas, pero a veces Dios nos hace una evaluación, nos hace un par y nos dice, hey, pare un momento, porque puedes estar siendo como este mayordomo injusto que creyó fácilmente que podía engañar a su señor diciéndole a los otros, ¿cuánto debe? 100, deme 80, ¿cuánto debe? 50, deme 30, ¿sí? Y eso nos puede pasar en la vida. A veces nos podemos creer más sabios que Dios y decir, y como colombianos somos expertos en eso, ¿cierto? Nos gusta tomar el atajo, nos gusta sacar ventaja, nos gusta saber si hay un camino largo. No, yo no hago el camino largo, a mí me gusta el camino corto. Y volviendo a la historia que les estaba contando, pues sí, Señor, en un mes nos tocó hacer el trabajo que se tenía que hacer en 2 años. Mi esposa es testigo de que nos tocó, yo dormía 2 horas, 2 horas diarias se dormía para poder hacer ese trabajo entre 2 personas. Y mi amigo estaba en Argentina, yo acá, Dios bendiga el Skype, porque sin eso no hubiéramos podido hacer ese bendito trabajo. Pero le doy gracias a Dios porque ahí Dios me formó algo, me formó en mi carácter para entender que
Dios puede, primero, borrar todo y hacernos empezar de ceros. Y segundo, de que no hay atajos, de que no hay caminos, de que Él es el único camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Y que nadie puede acercarse a Dios si no es a través del Señor Jesucristo. Y que Él nos tiene un plan a cada uno de nosotros, para que seamos buenos administradores de lo que Él nos ha entregado. Tal vez el Señor a mí me ha dado unos talentos, unos dones, a usted le ha dado otros. ¿Usted qué tiene que hacer con esos dones? Ponerlos al servicio del Señor, dar fruto de lo que Él le ha entregado. Entonces, para finalizarle la historia, nosotros entregamos eso y prácticamente como que nos hicieron un favor, ¿sí? Porque cuando usted le devuelven su tesis, su trabajo de grado, usted le dicen tiene que hacer otra. O sea, vuelve y arranque de ceros. Pero a nosotros nos hicieron un favor, nos recibieron el mismo tema y nos tocó profundizarlo más. Luego lo recibieron y le hicieron otros ajustes, los cuales duramos otros 2 meses más haciendo los ajustes. Ya yo dormía un poquito más, ya no eran 2 horas, ya dormía 4 horas, ¿sí? Pero todo salió bien. La gloria sea para Dios. Nos pudimos graduar, estábamos allá haciendo la fila y cuando estábamos haciendo la fila, las personas que estaban adelante, porque nos reunían con otras personas de otras carreras, les preguntamos que ellos de qué carrera eran y ellos nos dijeron que eran de la misma de nosotros y nosotros nunca los habíamos visto. Y yo les pregunté, ¿en qué año iniciaron ustedes? Y ellos dijeron, nosotros iniciamos en el año 2012. Es decir, que ¿cuántos años nosotros nos graduamos hace un año? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que ellos se pudieran graduar? Muchos, ¿cierto? Y es más, de las 15 personas con las que nosotros estudiamos, junto como compañero fuimos los únicos que hasta hace un poco tiempo nos habíamos graduado. Los demás no lo habían podido hacer. ¿Quién hace eso? El Señor. ¿Quién es el que cambia la situación que tú estás viviendo para algo bueno y algo positivo en lo cual tú vas a tener un aprendizaje? ¿Quién es el dueño de las segundas oportunidades? ¿Quién es el que cambia las situaciones para que queden a nuestro favor? No los escucho. Eso. ¿Y quién es el que está dispuesto a entenderte cuando tú te has metido en un problema y no sabes qué hacer y necesitas salir en victoria? ¿Y quién es la persona que entregó su vida para que hoy nosotros podamos ser esos mayordomos y esos administradores de lo que Dios nos ha entregado? ¿No cree que Él se merece un fuerte aplauso por haber hecho eso por nosotros? Ya entrando en el mensaje, le quiero decir que vamos a ver las características, los requisitos y el propósito de Dios por el cual Él dejó establecida la mayordomía en su palabra. Y en el primer punto, si usted está tomando nota acerca de las características de la mayordomía, le quiero decir que hay 2 tipos de mayordomo, ¿cierto? Está el mayordomo bueno y está el mayordomo malo. ¿Cuál fue el que acabamos de leer en la palabra? El malo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un mayordomo malo? Porque fue disipador, diga conmigo, disipador de los bienes de su amo. ¿Y qué es un disipador? Pues un disipador, palabras más, palabras menos, es un despilfarrador. No sé si a usted le haya pasado, pero nos podemos convertir en despilfarradores de Dios. Cuando tú tienes lo que Él te ha entregado, cada uno en el corazón sabe qué es lo que Dios le ha entregado. Cada uno de ustedes dentro de su corazón sabe cuáles son esos dones y talentos con los que Dios lo ha capacitado. Una vez un muchacho se acercó delante de un pastor y le dijo, me quiero suicidar. Y el pastor le dijo, ¿por qué te quieres suicidar? Porque yo siento que dentro de mí no hay nada bueno. Yo no nací para hacer nada bueno. Entonces el pastor le dijo, ¿qué te gusta hacer?
me dijo, me gusta hacer dibujos. Y le dijo, haz un dibujo para mí. Y el muchacho hizo el dibujo y se lo trajo. Y el pastor le dijo, es el dibujo, porque en sí lo era, más precioso que yo he podido ver durante toda mi vida. Y esas palabras transformaron la vida de ese muchacho. Y ese muchacho empezó a pintar de una manera desesperada y a hacer obras de arte. Y luego se convirtió en uno de los más grandes expositores de arte moderno de la actualidad. ¿Quién hace eso? ¿Quién capacitó a ese muchacho de ese don y de ese talento? Dios. Pero él lo quería despilfarrar, él lo quería desperdiciar. Él no sabía en su corazón que Dios le había entregado eso para que fuera explotado y fuera multiplicado. Yo le quiero decir en esta mañana, no sé, no conozco cuál es el talento ni la capacidad que Dios le ha entregado a usted para administrar sus bienes, porque esto se trata de saber administrar el tiempo, de saber administrar los recursos, pero en especial de saber administrar la obra de Dios. Y entonces, no me voy a meter en problemas con las mujeres por lo que voy a decir, pero suele suceder que le dan 200 pesos de presupuesto, por no decir 200,000. Y hay que comprar una serie de cosas para el hogar. Esto es una historia que es ficticia, ¿no? Entonces, le dan 200,000 pesos, ¿sí? Y tiene que traer, ¿cierto? Las mujeres son muy buenas haciendo un listado de cosas. Y tiene que traer arroz, papa, carne, no sé, lo del diario. Iba rumbo a la tienda y resulta que había una promoción. Había una promoción de chancletas, ¿sí? Una promoción de chancletas. Y pues era algo que no se puede dejar pasar, ¿cierto? Una sola vez en la vida sucede y eso le ponen el letrerito en rojo y empieza a descontar. La promoción se acaba en 9, en 8, en 7, en 5 y la mujer pasa en 6, en 4 y empieza como que el bolsillo a saltar, en 3, en 2, no, espere, yo me la llevo, esa es mía. Y se fueron los 200,000 pesos del presupuesto que había. Vuelvo y digo, esto es una historia ficticia, esto no tiene nada que ver con la realidad. Puse el ejemplo de una mujer porque pues también puede ser un hombre, ¿cierto? Pero pues como no es una historia de la vida real, puede servirnos, ya que hoy en día la mayoría de mujeres son las que nos acompañan aquí en este lugar. Bueno, pero ¿para qué le cuento esta historia? Para que podamos entender, ¿sí?, que había un propósito, que los 200,000 pesos ya tenían, ya estaban destinados, ¿cierto? Ya tenían un destino y ese propósito de ese dinero era pues traer el sustento para el hogar, que no era solo para la mujer, sino para el esposo, para sus hijos, para que tuvieran el alimento. Pero ¿por qué se convierte en un despilfarro? Si unas sandalias pues también cumplen otro propósito, ¿cierto? Otro objetivo. Porque el objetivo inicial, ¿cierto?, era beneficiar a más personas, no el beneficio propio. Y eso suele suceder. Cuando nosotros quitamos el beneficio general por el beneficio particular, nos convertimos en disipadores o nos convertimos en despilfarradores de lo que Dios nos ha entregado. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí en adelante, cuando usted tenga su bolsillo, su dinero, sus talentos, cuando usted tenga lo que Dios le ha entregado, antes de pensar en usted solamente, piense en las personas que están a su alrededor y piense cuál es el propósito de Dios para no ser ese disipador como le pasó a este mayordomo infiel, sino para que usted pueda cumplir el propósito con el cual Dios le entregó ese dinero. ¿Cuántos lo creen? Dele un fuerte aplauso al Señor por eso. Vamos a ser esos buenos administradores de sus recursos. ¿Por qué?
Porque aquí viene el segundo punto. Después vamos a ser llamados a pedir cuentas. Una de las características principales de la mayordomía es que siempre vamos a tener que rendir cuentas. Si nosotros no tuviéramos que rendir cuentas, pues no existiría la mayordomía. Cada quien haga con sus dineros y con sus recursos como mayor crea, como mejor le convenga, ¿cierto? Porque pues si nadie me va a evaluar si lo que yo estoy haciendo es bueno o malo, pues no tiene ningún sentido en que lo gaste. Desde que lo gaste, está bien. O si no lo quiero gastar y me lo quiero guardar y lo quiero amontonar, pues hágalo. Pero aquí es donde viene lo interesante de esta palabra. En el versículo 2, entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Entonces cuando hace esa pregunta yo digo, uy, este mayordomo como que entró en shock y dijo, venga, ¿qué fue lo que pasó aquí? Da cuenta, diga conmigo, da cuenta. Lo llamaron a pedir cuenta, ¿cierto? ¿De qué? De su mayordomía. Y aquí es donde viene lo clave en este asunto. Porque ya no podrás ser más mayordomo. Cuando nosotros hemos decidido, porque es una decisión, cada uno de nosotros decide qué hacer con lo que Dios nos ha entregado. Y usted decide, yo estoy joven, tengo 20 y tantos años, cuando tenga 50 te sirvo, Señor. O lo contrario, yo ya soy muy viejo, ya estoy cansado, ya me han llenado de días la vida, pues ¿para qué te sirvo, Señor? Ya no tengo fuerzas. Pues es aquí donde viene la gran pregunta. ¿Qué es lo que oigo de ti? ¿Qué es lo que oye de ti Dios en esta mañana? ¿Has sido un buen administrador de lo que Él te ha entregado? Fíjese que no es solamente en el dinero. Con el dinero, como tuve la oportunidad de compartírselos la otra vez, el dinero es vida, es el fruto de su trabajo, es el resultado de su esfuerzo y de su dedicación. Pero ¿qué oigo de ti?, te pregunta Dios en esta mañana. ¿Cómo has actuado? ¿Cómo has sido con tus familiares? ¿Has compartido de lo que Dios te ha entregado con tu familia? No sé si tu familia haya personas que no conocen de Dios. Y Dios ha colocado en tu corazón el que les compartas la palabra. Pero ha venido temor, ha venido circunstancias, han venido dificultades. Y tú te has guardado esa palabra. Pues ¿qué te dice el Señor en esta mañana? Da cuenta. Te quiero escuchar, te dice Dios en esta mañana. Dime qué has hecho con lo que yo te he entregado. ¿Ha sido poco? ¿Ha sido mucho? No lo sé. Lo que sí Dios quiere saber en esta mañana es que le demos cuentas a Él. Es que le digamos, Señor, perdóname. Si ha sido poco, he sido infiel en lo poco. Si ha sido mucho, he sido infiel en lo mucho. Pero siempre la mayordomía nos invita a que tenemos que tener alguien al que le podamos rendir nuestras cuentas. Y eso no se hace si en nuestros corazones no hay humildad, si en nuestros corazones no hay obediencia, si en nuestros corazones no hay prudencia. Entonces tenemos que estar dispuestos para poder abrir nuestro corazón y decirle, Señor, aquí está lo que tú me has entregado. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de obrar para poder dar el fruto que tú quieres que yo dé? Y en este versículo 2 también nos podemos dar cuenta que las habilidades humanas y espirituales están confiadas por Dios al hombre. Dios es nuestro mayor proveedor de habilidades, de recursos, pero en especialmente de salud. Y Dios me ponía a pensar, ¿cómo administramos una enfermedad? ¿Cómo salimos adelante cuando las circunstancias están adversas?
Es fácil para nosotros decir hoy en día, porque puedo ver que la mayoría de los que estamos aquí tenemos salud, pero cuando te falte esa salud, ¿cómo vamos a poder administrar lo que Dios nos ha entregado? Es por eso que el Señor nos habla en esta mañana y nos invita a que seamos buenos administradores a partir de ahora, a partir de este momento, de sus riquezas, de su llamado, de lo que Él nos ha invitado a hacer. ¿Cuántos lo creen? Quiero ir avanzando en el segundo punto. Este era el primer punto, las características, ser siervo de confianza del Señor. Y segundo, colocar las posiciones y las habilidades humanas al servicio de Dios. El segundo punto es los requisitos para ser un buen mayordomo. Se los voy a mencionar rápidamente. Primer requisito, la prudencia. ¿Se está tomando apuntes? Vaya conmigo allá al versículo 6 y 7. Él le dijo 100 barriles de aceite y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Y le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. ¿Qué le pasó al siervo malo? ¿Por qué actuó de esta manera? Porque sabía en los versículos anteriores, ¿cierto?, que lo iban a despedir. Entonces al hombre, antes de que lo sacaran, ¿cierto?, hábilmente, ¿sí?, pensó y dijo: ¿en dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer después de que ya no sea el jefe, el gerente, el administrador, el dueño? ¿Sí? Ahora voy a tener que pasar mendicidad, voy a tener que cavar. Yo me hice esa pregunta: ¿qué era cavar? ¿Por qué puso Dios en la palabra que este señor no podía cavar? ¿Cuántos conocen el trabajo de los sepultureros? ¿Sí los han visto? Pues es un trabajo similar, es abrir un hueco en la tierra, y seguramente esta persona, y tiene que ver con lo que yo le estaba diciendo hace un momento atrás, no esperemos hasta que ya nuestras fuerzas físicas no nos acompañen para ponernos pilas a saber qué es lo que vamos a hacer cuando no tengamos cómo hacerlo. Por eso dijo: ¿qué me voy a poner a hacer? No puedo cavar, no puedo realizar ninguna actividad física. Entonces el Señor me inquietaba que podamos reflexionar en que lo importante de la mayordomía es podernos preparar, podernos anticipar, no para hacer lo malo, que fue lo que hizo este avispado, que dijo: pues venga, ya me van a echar del trabajo, yo soy el que cobro la cartera, entonces si este me debe 100, este me debe 200, pues descontémosle a este 20 y a este 30 y yo me quedo con lo que hay y me pierdo, ¿sí? Nos hace una invitación a que podamos prepararnos, a que podamos capacitarnos, para no esperar el día malo, para empezar a salir corriendo y decir: Señor, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y ahora no tengo para mis hijos, no tengo para comer, ¿sí? Porque no lo pensó antes, te dice el Señor en esta mañana. ¿Por qué no preparaste tu alacena? ¿Por qué no fuiste buen administrador? ¿Por qué no pensaste con prudencia? ¿Por qué no te anticipaste a lo que podía pasar antes de que vinieras a recibir el día malo? El siguiente punto para ir avanzando es la responsabilidad y la obediencia. Versículo 10 y versículo 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Dios ha dado a cada uno de nosotros esa capacidad de poder desempeñar,
Diga conmigo, desempeñar. Dones naturales y dones espirituales. De poder ser buenos administradores del tiempo y de las posesiones que nosotros tenemos. Estas nos han sido encargadas para poderles servir a Dios y a los hombres con responsabilidad. Porque el Señor dirá que si nosotros no podemos ser fieles en lo poco, tampoco podremos ser fieles en lo mucho. ¿Por qué creen cada uno de ustedes que Dios hace esa reflexión? Si a alguien le es difícil dar poco, ¿cómo va a dar mucho, cierto? Mire, un mayordomo era una persona cercana, era una persona casi que familiar. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a una finca, ¿sí? Y por lo regular eso pasa en la vida real. En la finca no dejan a un desconocido, porque cuando usted vaya a ver su finca, pues si encuentra la cerca está de buenas, ¿sí? No encuentra nada, ¿sí? Ojalá que tenga ganado, que tenga buenos sembrados, buenos pastos, ¿sí? Pues el Señor hace eso mismo con cada uno de nosotros. Él no nos va a confiar sus dones, sus talentos espirituales si nosotros no le somos fieles en lo poco, si nosotros no aprendemos a administrar el tiempo y los recursos que Él nos ha entregado. Es importante que cada uno de nosotros empecemos por acercarnos a Dios y decirle: Señor, tú me entregaste mi casa, tú me entregaste mi familia, tú me entregaste mis hermanos, tú me entregaste las personas que están alrededor mío, tú me entregaste las personas con las cuales yo trabajo. Para usted tal vez eso puede ser muy insignificante y tal vez usted no se haya dado cuenta, pero Dios utiliza el entorno en el cual nos movemos para saber qué tan buenos administradores somos, qué tan fieles somos con lo que Él nos ha entregado. Si tú tienes un llamado a ser pastor, a ser evangelista, a ser misionero, a ser predicador, no lo conozco. Yo solo te quiero dejar esta reflexión en esta mañana. Empieza por lo poco. Empieza por las personas que están a tu lado. Compárteles la palabra del Señor a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de estudio, a las personas con las cuales te rodeas. Y le quiero contar una breve historia. El jefe que me contrató fue despedido y la señora que actualmente es mi jefe, tuvimos muchas riñas y dificultades al principio porque pues éramos compañeros y ella pasó a ser la jefe, pero no por eso fueron las riñas y las dificultades. Ella simplemente un día me dijo: yo no entiendo usted qué hace aquí, pero pues ya que está aquí, haga algo, ¿sí? Mire lo que es ser buen mayordomo. Mire lo que es ser buen administrador de lo que Dios nos ha entregado. Mire cómo podemos cambiar una situación difícil y convertirlo en algo a nuestro favor. A mí me estaba juzgando porque yo no tenía un título que tenía que ver con la parte pedagógica. Y yo le dije: no necesitamos los seres humanos de tener títulos para poder demostrar nuestras habilidades y nuestras capacidades. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Lo que Dios nos ha entregado, lo que le pasó a José cuando estuvo delante de Faraón, él no tenía grande conocimiento, él no había estudiado con los egipcios, pero tenía la sabiduría ¿de quién? Tenía la sabiduría de Dios, tenía el favor de Dios, pero aparte de eso era un buen ¿qué? Un buen administrador, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que saber hacer. Cuando usted tenga la oportunidad, cuando esté delante de un rey, cuando esté delante de un príncipe, cuando esté delante de su jefe, cuando esté delante de las personas sobre cuales Dios ha delegado autoridad y privilegio, saque su casta, hermano, saque lo que Dios le ha entregado, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De amor, de dominio propio, para poder sobrepasar las adversidades, para poder cada uno de ustedes
sabe dentro de su corazón qué es lo que tiene y cómo lo puede hacer valer, cómo puede hacer valer lo que Dios le ha entregado, para que usted pueda actuar con esa responsabilidad. Si usted no valora lo que tiene, si usted no sabe que desde lo más pequeño Dios está empezando a probar lo que Él nos ha entregado, pues difícilmente va a poder llegar a lo mucho. Difícilmente usted va a poder desarrollar su ministerio. Difícilmente usted va a poder compartirle a otros. Entonces, la mayordomía, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios nos da y nos da a entender en esta mañana para que nosotros lo podamos poner por obra? Acompáñeme al versículo 8. Vamos a descubrir ese misterio. Vamos a saber, vamos a entender un poquito más allá de decir, oiga, sí, mayordomía, listo, administrar bien el dinero, las posesiones, los ministerios, lo que Dios nos haya entregado. Pero vayamos allá al versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho ¿qué? Sagazmente. Diga conmigo, sagazmente. Dígalo fuerte. Eso, porque los hijos de este siglo son más que en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Mire, cuando usted tenga la oportunidad de estar cerca de una persona que no conoce de Dios, pero que tiene una empresa, tiene un negocio, fíjese en cuáles son las cualidades y las habilidades que esa persona tiene para estar en donde está, porque el Señor le ha permitido estar en eminencia, ¿sí? Pero no es muchas veces porque sean las personas más estudiadas, no es porque todos hayan nacido en una cuna de oro y en una urna de cristal, no, es por lo que acabamos de leer, porque han sido sagaces, porque han entendido lo que Dios les ha entregado, y muchos de ellos ni siquiera conocen a Dios, porque han entendido lo que tienen y lo valoran y lo hacen valer al 100%. Cuando se mueven los negocios, por eso les decía y les contaba esto de lo que Dios me permitió estudiar, he entendido que muchas cosas se mueven inclusive por amistad, por una relación, por un cóctel, qué sé yo, una comida, en donde se cierran grandes negocios, ¿sí? Donde las habilidades de la persona se ponen a prueba. Si usted como buen administrador no puede concretar un negocio así charladito, en donde usted pueda salir beneficiado, hermano, pues nos está haciendo falta ser sagaz. Cuando yo estaba leyendo esto, quise hacerle una analogía con un animal. ¿Cuál creen ustedes que es un animal que es sagaz? El zorro o el lobo. Por eso la Biblia habla, allá en Apocalipsis, que tenemos que cuidarnos de los lobos que se disfrazan de ovejas, ¿sí? Y yo les enseñaba a los hermanos que estudiamos esto en el seminario bíblico, que la mayor habilidad del lobo es la sorpresa. El lobo no se está paseando ahí, que te voy a comer, ovejita, ¿cierto? El lobo no está por ahí contoneándose como un pavo real a ver que todo el mundo lo vea, ¿no? La mayor habilidad del lobo es su sagacidad para empezar a rodear su presa, ¿sí? ¿Cuántos han visto eso de Nat Geo? ¿Sí? Los invito, esos programas son bonitos para que los vean, para que se den cuenta que hay cosas que Dios nos enseña a través de la naturaleza. Y el lobo empieza a rodear su presa, ¿sí? Y empieza a ver cuáles son los movimientos que está teniendo la oveja, en dónde va a tomar el agua, a qué hora sale a comer el pasto, con qué otras ovejas se rodea. Hermano, así el enemigo nos está sitiando a cada uno de nosotros para saber en qué está invirtiendo usted su dinero, en qué está invirtiendo usted su tiempo. Ese es el principal misterio que Dios está revelando aquí en su palabra. Y está ahí, uno lo lee, pero no lo comprende, no lo entiende.
que aquí hay una pregunta, aquí hay una reflexión. ¿Por qué la gente que no conoce de Dios, por qué el que tiene avaricia y tiene codicia es más sagaz que nosotros? ¿Por qué? ¿Es eso bueno? Dice el Señor. ¿Está bien que el que no conoce y no tiene temor de Dios esté en eminencia y nosotros en pobreza o en miseria? ¿Estará bien eso? Dirá el Señor. No, pues claro que no, hermano, pero eso sucede porque nosotros no hemos prestado atención a su palabra, no nos hemos tomado la tarea de revelar a nuestra vida cuáles son esos misterios. Entonces, ese primer misterio es que podamos nosotros conocer lo secreto antes de tiempo, para que nos podamos anticipar, para que, como le pasó a José, él recibió esa revelación de parte de Dios, supo interpretar ese sueño, ese misterio de Dios, y dijo: vamos a guardar durante 7 años el grano, porque van a venir 7 años de hambre. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Es importante que nosotros estemos atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque puede pasar que usted tenga una muy buena idea de negocio y esté una persona dispuesta a poderlo patrocinar, como me pasó a mí, y estar nosotros callados, hermano, porque no sabemos con qué palabras acercarnos. Sí, yo te tengo, como James, ¿no? Tengo una buena idea de negocio, pero se nos queda ahí en la boca, no la podemos expresar, no somos sagaces, no somos hábiles para poderla compartir, para poderla expresar. Y aquí viene el segundo misterio, y damos gracias al Señor. ¿Cuántos estamos siendo edificados en esta mañana? Viene el segundo misterio, versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas, ¿qué? ¿Por medio de las riquezas qué? Injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Uy, qué tremendo versículo. Yo casi me voy de para atrás porque al principio no lo entendí. Y me tocó investigar un poquito a fondo, porque si usted lo lee a primera vista, dice: ¿cómo así? Yo tengo que hacerme amigo de la maldad. ¿Sí? Usted así, si lo lee literalmente, dice: pues tengo que ser malo, ¿cierto? Para que cuando falte la provisión, pues me reciban en el reino de los cielos. Uy, está eso bien confuso, ¿cierto? Por eso el Señor lo llama un misterio. Por eso la mayordomía va más allá de la administración de bienes materiales. Y aquí es donde viene la explicación de por qué es la administración de un bien espiritual. Porque Dios nos va a probar en lo poco, en que si nosotros podemos administrar lo que es injusto, si nos podemos hacer amigos del señor Carlos Slim, no sé, no conozco su vida personal, pero hasta donde sé, no es cristiano, nos podemos hacer amigos del señor Bill Gates, ¿sí? Aquí estoy haciendo como así unos ejemplitos pequeños. No sé la medida de su fe, la mía sí da para que me pueda hacer yo amigo de esos señores, ¿sí? Pero ¿para qué? Porque Dios habla de que si nosotros podemos administrar muy bien esas riquezas que provienen de lo malo, pues vamos a poder posteriormente administrar esas riquezas que vienen de lo justo. En otro versículo el Señor habla que Él le da el dinero a los que no conocen de Él, de Dios, para que nosotros podamos recibir bendición de parte de Dios y podamos ser esos administradores. Entonces, cuando venga el día malo, nosotros que ya nos hemos preparado, que ya hemos previsto lo que se va a venir, eso es como cuando dicen: viene el huracán Katrina, viene el huracán Michael, el que sea. Y la gente no se empieza a preparar, hermano, pero si ya le avisaron que viene lo malo, entonces, hermano, aliste rápido su ropita, aliste todo lo que, porque se viene lo malo. Ese huracán cuando pasa acaba con todo, eso no hay edificación, no hay nada que… Así es la naturaleza, se lleva lo que encuentra a su paso. Y si usted no está atento, si usted no está listo, si usted no es un buen mayordomo, un buen administrador y no
se prepara para lo que va a venir en el día malo, ¿sí? Para que cuando falten esas riquezas, y aquí viene la pregunta, nos reciban en las moradas eternas. Viene lo espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor en este versículo? Que nosotros nos tenemos que preparar, nos tenemos que capacitar, tenemos que ser sagaces, como lo leíamos en el versículo anterior, para poder sacar ventaja de esos beneficios que le ha entregado al que es injusto, ¿cierto? Para que nosotros lo podamos administrar. ¿Pero administrar para qué? Para el reino de Dios. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Dios coloca en cada uno de nosotros una oportunidad. Y le quiero contar una historia así, rapidita para ir terminando. Dios me dio de estar la semana pasada la oportunidad con una persona que tiene facilidades económicas, que es dueño de 2, 3 grandes empresas de este país. Y a mí el Señor me confrontó, porque yo al principio estaba, ¿qué le voy a decir? ¿Sí? Y Dios primero nos dio la oportunidad de podernos conocer por la parte laboral. Como ingeniero de sistemas, pues le estaba desarrollando unas páginas web y otras cosas, pero yo no, hermano, me sentí como con el procesador lento, como que me faltó ahí, y yo dije, pero lo conozco hace 3 meses y me tuve que ir hasta la ciudad de Acacías donde él vive para poderle compartir la palabra de Dios. ¿Por qué no lo cogí de entrada, cierto? Y él al principio nos recibió un lugar súper bonito. Yo pienso que Dios ha hecho grandes maravillas y por ejemplo estar en la finca de él, en el lugar donde estábamos y poder ver toda la llanura, toda la creación de Dios, yo dije, tremendo lugar, sorprendente. Entonces el Señor nos invitó a pasar a la sala de la casa y empezamos a hablar, empezamos a compartirle de Cristo. Pero él puso la negativa y dijo, yo nunca voy a leer la Biblia. Y a los 10 minutos ya le estábamos haciendo que leyera un versículo. Y fue tremendo lo que el Señor hizo. Y les cuento esta experiencia, hermano, para que nos demos cuenta que a veces por pena, a veces por temor, a veces porque pensamos que no tenemos las palabras adecuadas para hablar, ¿cierto? Para expresarnos de la manera adecuada con la persona, independientemente de su rango y su eminencia en la que esté. Dios nos utiliza como somos. Dios utiliza el talento y el don que te ha entregado. Y nosotros somos los que tratamos de complejizarnos. Nosotros somos los que decimos, Señor, pero si yo digo esto, tal vez esta persona… Yo en realidad le soy sincero, ¿sabe qué pensé cuando le empezamos a compartir del Señor que ese Señor nos iba a decir? Muchas gracias, fue un gusto conocerlo, por allá está la puerta para que usted salga. Yo llegué a pensar eso en mi corazón. Pero mire qué tremendo que fue que nosotros empezáramos a abrir nuestra boca, a empezar a decirle versículo tras versículo. Yo nunca había hecho una visita tan larga. Yo he ido a compartir la palabra del Señor y en 1 o 2 horas usted le da todo el plan de salvación a alguien, ¿cierto? Le dice, mire, Cristo murió en la cruz, decide aceptar a Cristo como su Salvador, sí, y listo. Y si le dan chocolatico y pan, bienvenido y listo, ¿cierto? Eso es algo que sale rápidamente. Llegamos a las 3 de la tarde, salimos a las 10 de la noche. Pero fue enriquecedor haberle compartido de la palabra de Dios, porque tan solo tuvimos fue la iniciativa, tan solo tuvimos fue el deseo en nuestro corazón de hacerlo, y el Señor transformó la vida de esa persona, lo aceptó en el corazón. Después de que nos había dicho no quiero leer la Biblia, eso no lo hice yo simplemente soy un administrador, ¿sí? De lo que Dios ha colocado en mí. Y como administrador, pues puse a producir ese talento que Él me había entregado.
Eso sí les digo una cosa, hermanos, siempre que usted vaya a hacer una visita, lleve una Biblia. Si usted no lleva una Biblia, llevó la mitad de la batalla perdida, porque ¿cómo le va a compartir? ¿Qué le va a decir que lea? ¿A quién va a aceptar? ¿De qué Dios es el que usted está hablando? Entonces, hizo la oración de fe, aceptó al Señor, pero lo que yo pude ver ahí, hablándoles de la mayordomía, es que nosotros podemos ser piedra de tropiezo para lo que Dios quiere hacer. Nosotros debemos entender es que principalmente somos sus instrumentos, ¿sí? Independientemente de las riquezas, de lo mucho o de lo poco, es que seamos fieles. Amén. Y como lo estábamos leyendo, que empecemos por lo poco. Dios no te va a llevar a que mañana le hables al presidente de la República. Él no lo va a hacer. Y si lo hace, gloria a Dios, tú ya tienes toda la palabra para que te empoderes y le compartas al presidente de la República. Pero nos está enseñando que empecemos poco a poco, ¿sí? Que empecemos por lo poco. Que si tú le puedes compartir en esta tarde a tu hermano, a tu papá, a tu vecino, que llevas 10, 15, 20 años que lo ves, que tiene una enfermedad que lo tiene así y no has hecho nada por él, que estás viendo con tus ojos la necesidad física y espiritual que esa persona tiene de Dios, pues hermano, Dios no nos va a sacar a cosas más grandes. ¿Para qué? Si no hemos sido fieles en lo poco. Amén. Quiero ir concluyendo y leamos por favor el versículo 13. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y mire la frase célebre para que usted lleve esto en su corazón. No podemos servir a Dios y ¿a quién? Y a las riquezas. Mire, ¿quiénes fueron los primeros que se le vinieron al Señor Jesús cuando Él compartió esta palabra a los discípulos? ¿Quién cree usted? Los fariseos, hermanos, se levantaron, pero porque los fariseos predicaban o enseñaban que la devoción a Dios y las riquezas iban de la mano. No sé si usted ha visto hoy en día, eso se llama la teología ya, pues más de la prosperidad ya pasó al dominionismo, ¿sí? ¿Y qué es eso? Que los cristianos tenemos que estar en el poder, que los cristianos somos los que tenemos que gobernar, dirigir, pero desde un punto de vista solamente material, solamente del dinero. El Señor sí nos colocó para que nosotros reinemos y seamos buenos administradores, pero no solamente del dinero. Entonces los fariseos hacían ver a los más ricos como a los favoritos de Dios, como a los predilectos, ¿sí? Por eso cuando se acercaba un pobre, cuando se acercaba un mendigo, no tenía lugar dentro de la casa de Dios. Era menospreciado, era echado fuera. Entonces, Cristo no condenó la riqueza en sí misma, sino que denunció ¿qué? El amor al dinero. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que tú tengas dinero y otra cosa es que tú tengas tu corazón y tu confianza en el dinero, ¿sí? Entonces nosotros como buenos administradores, lo que nosotros debemos de hacer es coger lo que Dios nos ha entregado, ponerlo al servicio de Dios, pero siendo fieles. Entonces yo me hacía la pregunta: Señor, yo he sido fiel en mis ofrendas, en mis diezmos, pero siento que algo me falta, siento que aún no está completa la bendición, siento que no he desarrollado la mayordomía totalmente. Y la respuesta de Dios a mi corazón fue: claro, porque no la has puesto al servicio
de los demás. No la has puesto al servicio de los que también necesitan, ¿sí? Entonces, claro, para los fariseos era fácil decir: solamente los ricos heredarán el reino de los cielos. Si lo pusiéramos en palabras más, palabras menos, eso sería. Pero ¿qué dice el Señor? Que todo aquel que en Él crea, ¿cierto?, heredará la vida eterna. Que todo aquel que coloque sus bienes y sus riquezas al servicio del Señor, Dios lo llamará algún día buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra ¿a dónde? En el gozo de tu Señor. ¿Y cuál es ese gozo? ¿Cuál es el momento en el cual vamos a estar con Él por la eternidad? En el cual vamos a poder disfrutar de todas sus grandezas, de todas sus maravillas. Yo le comparto esta palabra, hermano, para que usted no se frustre, para que usted tampoco vea la situación por la cual está pasando en estos momentos. Es para que usted pueda abrir sus ojos, abrir su entendimiento y decir: Señor, tal vez hoy estoy en esta situación, pero tú me estás preparando, me estás capacitando y me estás formando para cuando tú me des lo mucho, mi corazón no se aparte de ti, sino sepa de dónde me sacaste, de dónde me escogiste, por dónde me pasaste. Me hiciste ser fiel en lo poco para que hoy pueda disfrutar de lo mucho. Colóquese de pie, por favor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero si ese aplauso fue para mí, estuvo regular. Vamos a darles un fuerte aplauso al Señor. Te alabamos, Padre. Bendecimos tu nombre. Gracias porque tú eres, Señor, quien nos ayuda, Señor. Tú eres quien nos guía, Padre Santo. Gracias te damos en esta mañana. Quiero invitarle a que hagamos una oración especial y le digamos al Señor: Señor, ¿cómo está mi corazón en esta mañana? ¿Qué he hecho con lo que tú me has entregado? ¿Qué he hecho? ¿He sido buen mayordomo? ¿He administrado bien lo que tú me has entregado? ¿O no lo he hecho tan bien? ¿He colocado mi confianza en el dinero, en las riquezas, en el talento que tú me has dado, en la sabiduría que tú me has entregado? ¿O lo he puesto en ti? Quiero que me acompañe en esta oración y le digamos: Señor, rindo mi vida a ti en esta mañana. Rindo todo mi ser, porque todo lo que soy hasta este momento es lo que tú me has permitido ser, con aciertos, con desaciertos, con victorias, Señor, pero también con derrotas. Quiero que seas tú, Señor, el mayordomo de mi vida. Quiero que seas tú quien guíes mis pasos, que a partir de hoy, Señor, pueda decirte, como lo estábamos cantando, Señor, hace un momento, que pueda decirte, Señor, que te amo, Señor, con todo mi corazón, y que mi vida te pertenece. Y porque mi vida te pertenece, Señor, es que voy a administrar, Señor, lo que tú me has entregado de la mejor forma, Señor. Ayúdame, Señor, a quitar mi mirada, Señor, y mi confianza, Señor, de las cosas materiales. Si lo has hecho hasta hoy, no te afanes, no te preocupes, porque Dios te conoce, porque Él sabe cómo eres desde el vientre de tus padres, porque Él te formó. Dile: Señor, aquí está todo lo que soy, Señor. Simplemente lo quiero rendir ante ti, Señor. Te quiero pedir perdón, Señor, si tal vez lo he hecho de la manera equivocada. Tal vez no lo sabía, Dios. Tal vez no lo entendía. Pero quiero a partir de hoy, Señor, entregarte todo mi corazón, Señor. Todos mis pensamientos, mis emociones,
mis luchas, mis dificultades, Señor. Te las entrego para que seas tú, Dios, quien a partir de hoy me guíe a ser un buen administrador de lo que tú me has dado, de los bienes y riquezas míos, pero también de otros, Señor, del trabajo que tú me has dado, de los jefes para los cuales yo sirvo, Dios. Ayúdame a ser íntegro en todo lo que haga, Señor, a ser prudente, Señor, a ser obediente, Padre, a ser responsable, a no despilfarrar, Señor, las oportunidades, a no menospreciar, Señor, a las personas que me rodean. Tal vez las he juzgado por su apariencia física o por su conocimiento, o los he juzgado por lo que tienen o por lo que son, Señor. Ayúdame a ver en ellos, Señor, almas, Padre Santo, que necesitan de un pastoreo, Señor, que necesitan de una cobertura tuya, Señor, que necesitan de esa presencia tuya, Señor, para que sus vidas sean cambiadas, para que no pongamos más nuestro corazón, Señor, en los bienes y riquezas, Señor, sino que podamos ser buenos administradores de esos bienes y de esa riqueza, Señor, para la gloria de tu nombre, para que tu reino sea ensanchado, Señor, para que tu reino sea extendido. Ayúdanos, Padre bueno, Señor. Te presento, Señor, la vida de cada uno de las personas que estamos aquí, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque por nosotros mismos no podemos hacer buenas cosas, Señor, sino que necesitamos de tu guianza, Señor. Necesitamos de tu dirección, Señor, para poderte exaltar, Señor, para poderte glorificar, y un día cuando estemos delante de tu presencia decir: Señor, tú me diste 5 talentos, tú me diste 3 talentos, tú me diste 1 talento, pero lo que tú me entregaste, Señor, lo multipliqué, Señor, lo pude poner por obra, Señor, y pude dar fruto, y fruto en abundancia a otros, Señor, que no te conocían, Señor. Pude extender el bien y la misericordia tuya, Señor, así como tú hiciste conmigo, yo pude hacer con otros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a no ser infieles, Señor, sino por el contrario, a ser fieles contigo, Señor, con nuestro tiempo de oración, Señor, de ayuno, a quitar, Señor, toda carga, Señor, y a confiar en ti, Señor, a descansar en ti. Gracias porque para eso tú nos has traído a este lugar, Señor. Alabamos y bendecimos tu precioso nombre, y te damos un fuerte aplauso en señal de gratitud, en señal de adoración, Señor, y en señal, Señor, de que vamos a administrar y a dar frutos, Señor, en abundancia de lo que tú nos has entregado en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén.